La mañana del 22 de julio de 2025 amaneció en Rostov del Don como cualquier otra. Una niebla densa y húmeda había llegado desde el río, cubriendo la ciudad en un suave y gris silencio. El poderoso Don fluía lentamente bajo este manto etéreo, sus aguas invisibles, su presencia sentida solo por el aire fresco que se deslizaba por las calles. Para los residentes de este crucial centro militar del sur de Rusia, era una típica mañana de verano. Los primeros signos de vida apenas comenzaban a aparecer. Un solitario camión de reparto retumbaba sobre un puente, sus faros abriendo débiles caminos a través de la niebla. La tranquilidad era profunda y omnipresente, un comienzo pacífico para un día que pronto sería destrozado por los sonidos de la guerra moderna. Esta calma era engañosa. Rostov del Don, un centro neurálgico vital para las operaciones militares del sur de Rusia, era una ciudad perpetuamente en pie de guerra. Sin embargo, el ritmo diario había adormecido a su población en una sensación de seguridad rutinaria. El conflicto distante se sentía, para muchos, como un problema para las líneas del frente, no para una ciudad importante tan lejos de ellas. Los sistemas de defensa aérea que rodeaban la metrópolis eran un recordatorio constante y zumbante de la guerra, pero se habían convertido en parte del ruido de fondo. En esta mañana en particular, sus operadores observaban sus pantallas, sin esperar nada más que los habituales puntos del tráfico aéreo comercial y el ocasional fenómeno meteorológico. La ciudad dormía, inconsciente de que era el objetivo designado de una ofensiva meticulosamente planeada. Bajo el manto de niebla, la importancia estratégica de la ciudad era innegable. Albergaba el cuartel general del Distrito Militar del Sur, un eslabón logístico clave a través del cual fluían suministros, municiones y tropas hacia el frente ucraniano. Sus patios ferroviarios, instalaciones portuarias y depósitos de combustible eran el alma de la maquinaria de guerra rusa en el sur. Paralizar Rostov era golpear el corazón de la capacidad de Rusia para sostener su campaña. Los planificadores militares ucranianos habían pasado meses estudiando este objetivo, identificando sus vulnerabilidades y desarrollando una estrategia que no dependía de la fuerza bruta, sino de la precisión, la coordinación y una profunda comprensión de las debilidades de su adversario. La propia importancia de la ciudad la convertía en un objetivo principal. A medida que la primera luz del amanecer luchaba por penetrar la densa niebla, las últimas piezas del plan ucraniano encajaban. Lejos de la ciudad dormida, los operadores se inclinaban sobre sus pantallas de control, sus rostros iluminados por el brillo verde de las pantallas tácticas. Eran los directores invisibles de una orquesta de destrucción, preparándose para desatar una sinfonía de drones sobre un objetivo desprevenido. La calma inicial no era un signo de paz, sino la respiración profunda antes de la inmersión. El silencio era el lienzo sobre el que estaba a punto de pintarse la imagen ruidosa, violenta y caótica de un nuevo tipo de batalla, cambiando la percepción de la guerra en una sola mañana. El silencio se rompió exactamente a las 03:45 UTC. Desde múltiples direcciones, un enjambre coordinado de más de 60 drones ucranianos comenzó su aproximación. Eran una colección diversa de vehículos aéreos no tripulados, desde el ágil Punisher hasta el Ram-2 cargado de explosivos. Esto no fue un simple ataque de una sola ola. Los drones volaron a altitudes escalonadas y en diferentes vectores, un complejo ballet aéreo, diseñado para confundir y abrumar. Algunos rozaron apenas 30 pies por encima de la superficie nebulosa del río Don, usando el terreno y la niebla para enmascarar su aproximación de los sistemas de radar de bajo nivel. Otros volaron mucho más alto, apareciendo como un grupo disperso de amenazas dispares en las pantallas rusas, haciendo imposible identificar un eje principal de ataque. La primera ola cruzó el espacio aéreo controlado por Rusia a las 03:50. Al instante, la tranquilidad de la mañana estalló en una cacofonía de alarmas y sirenas. Las baterías de defensa aérea rusas, incluidos los formidables sistemas Tor M2 y Buk M3, cobraron vida. Sus sistemas automatizados comenzaron a rastrear los objetivos entrantes, y pronto el cielo se vio surcado por las estelas de fuego de los misiles interceptores. Varios drones ucranianos fueron aniquilados en destellos de luz.
su misión terminando antes de que pudieran alcanzar sus objetivos. Sin embargo, por cada dron destruido, varios más se deslizaron a través de la red defensiva. El gran volumen de objetivos que aparecían en las pantallas de radar simultáneamente era demasiado para que los sistemas lo manejaran eficazmente, creando un estado de saturación táctica. Los operadores rusos, entrenados para amenazas más convencionales, como cazas a reacción o misiles de crucero, se encontraron en una nueva realidad desorientadora. Sus pantallas eran un caótico desorden de iconos parpadeantes, cada uno representando un dron moviéndose, con una agilidad inquietante. Los algoritmos del sistema lucharon por priorizar los objetivos, ya que los drones parecían estar atacando desde todos los puntos cardinales. La estrategia ucraniana estaba funcionando perfectamente. No solo estaban atacando la infraestructura de la ciudad, sino también el ciclo de toma de decisiones de los defensores. Cada segundo que las tripulaciones rusas pasaban tratando de entender el caos, era un segundo que los drones se acercaban a sus objetivos designados. Esta fase inicial fue una prueba brutal de la tan cacareada red de defensa aérea en capas de Rusia. Si bien demostró ser capaz de derribar a algunos de los atacantes, el sistema estaba fundamentalmente despreparado para un asalto de esta magnitud y complejidad. Los drones no actuaban como un instrumento único y contundente, sino como un enjambre de avispones inteligentes, cada uno con un propósito. Los drones de gran altitud atrajeron el fuego de los sistemas de largo alcance, mientras que los que volaban bajo y pegados al río sortearon por completo otros horizontes de radar. Este enfoque múltiple, y a múltiples altitudes, fue una clase magistral en la explotación de las brechas y limitaciones inherentes incluso de las redes de defensa aérea más sofisticadas, preparando el escenario para la siguiente fase de la operación. Un elemento central de la estrategia de Ucrania fue una sofisticada campaña de engaño electrónico. Una parte significativa de los drones atacantes no estaba armada con explosivos, sino con avanzados paquetes de guerra electrónica. Estos eran señuelos, modificados específicamente para emitir una señal de radar que imitaba objetivos mucho más grandes y valiosos, como los misiles de crucero Storm Shadow o Scalp. A medida que estos señuelos entraban en el alcance de las defensas aéreas rusas, presentaban a los operadores lo que parecía ser una amenaza inminente y de alta prioridad. Los defensores, siguiendo su doctrina, no tuvieron más remedio que atacar lo que percibían como municiones enemigas caras y de alto impacto, con sus propios misiles interceptores, los mejores y más costosos. Esta táctica creó un intercambio ruinosamente caro para las fuerzas rusas. Misiles que costaban cientos de miles, o incluso millones, de libras fueron disparados para destruir drones que eran esencialmente falsificaciones baratas y desechables. En los primeros 20 minutos del enfrentamiento, una parte significativa de la munición lista para disparar de Rusia se gastó en estos fantasmas. El cielo sobre Rostov se convirtió en un espectacular pero derrochador espectáculo de fuegos artificiales, mientras los interceptores rusos impactaban contra objetivos sin valor. Los comandantes ucranianos observaron esto desde lejos, sabiendo que cada misil disparado contra un señuelo era un misil menos disponible para defenderse de las amenazas reales que seguirían. Fue una forma calculada y brutal de guerra económica que se desarrolló en tiempo real. El impacto psicológico en las tripulaciones de defensa aérea rusas fue tan significativo como el costo material. A medida que veían caer sus existencias de misiles sin la confirmación de impactos significativos, la confusión y la duda comenzaron a aparecer. ¿Estaba funcionando mal el sistema? ¿Les estaban dando inteligencia falsa? El ritmo implacable del ataque, combinado con la ambigüedad de los objetivos, erosionó su confianza y perturbó su mando y control. Los canales de comunicación se saturaron con informes frenéticos y solicitudes de aclaración, lo que ralentizó aún más su capacidad para montar una respuesta coherente. Ucrania no solo estaba agotando sus municiones, estaba desmantelando sistemáticamente su capacidad para contraatacar eficazmente. Para cuando la oleada inicial de drones había pasado, las defensas aéreas rusas alrededor de Rostov estaban gravemente debilitadas. Sus baterías de misiles más avanzadas se quedaron con los botes de lanzamiento agotados, enfrentando un proceso de recarga frenético y que requería mucho tiempo.
Los defensores habían sido engañados para golpear sombras, agotándose antes de que la lucha principal hubiera siquiera comenzado. Ucrania había utilizado con éxito tecnología barata y tácticas inteligentes para desarmar a un oponente mucho más caro y poderoso. El cielo se había abierto temporalmente, creando una ventana crítica de vulnerabilidad que Ucrania estaba completamente preparada para explotar con la siguiente fase, aún más destructiva, de la ofensiva. A las 4:25, con las defensas aéreas rusas aún tambaleándose, comenzó la segunda fase del ataque. Una formación de cazas ucranianos, Su-27, que había estado manteniendo un patrón de patrulla muy al oeste, se dirigió hacia Rostov. Volando a una altitud de 15.000 pies, corrieron hacia la ciudad, explotando las brechas recién creadas en la cobertura de radar de Rusia. Los drones señuelo habían hecho su trabajo a la perfección, atrayendo la atención y el fuego de los sistemas S-300 y Buk. Ahora, los pilotos ucranianos tenían un corredor claro hacia sus objetivos, enfrentando una red de defensa con poca munición y mucha confusión. Su aproximación fue rápida, profesional y letal. La misión principal de estos aviones era desmantelar aún más la red defensiva rusa. Estaban armados con AGM-80 y 8 HARM, o misiles antirradiación de alta velocidad, armas diseñadas específicamente para cazar y destruir instalaciones de radar. A medida que los Su-27 se acercaban a sus objetivos, desataron su carga útil. Un misil HARM, fijándose en las emisiones de un sitio de radar crítico, 96L6E, que guiaba las baterías S-300, gritó hacia su origen. El impacto fue devastador, silenciando el radar en una bola de fuego y metralla. En un instante, un componente clave de la defensa aérea de largo alcance de Rostov quedó cegado, creando un corredor aún más grande y seguro para ataques posteriores. Una vez neutralizada la amenaza principal del radar, los Su-27 descendieron para entregar su carga útil secundaria. Llevaban cohetes guiados de precisión dirigidos a uno de los objetivos más volátiles de la ciudad, los vastos tanques de almacenamiento de combustible ubicados cerca del puerto fluvial. Con una precisión milimétrica, los cohetes impactaron contra las delgadas paredes de los gigantescos tanques cilíndricos. Las explosiones iniciales fueron inmensas, pero fueron solo el comienzo. Una reacción en cadena de explosiones secundarias estalló cuando el combustible encendido provocó la ruptura y explosión de los tanques adyacentes. Una colosal columna de humo negro se elevó hacia el cielo matutino, visible a kilómetros de distancia y señalando un golpe catastrófico a la capacidad logística de Rusia. La respuesta rusa fue frenética, pero desorganizada. Algunas armas antiaéreas comenzaron a disparar salvajemente al cielo, sus tripulaciones incapaces de fijar correctamente los rápidos aviones. Se lanzaron algunos misiles de hombro, pero sin una guía de radar efectiva, volaron sin rumbo. La interferencia electrónica de la fase anterior de los drones seguía causando interferencias, dificultando la comunicación entre las diferentes unidades defensivas. A las 4:40, los Su-27 ucranianos habían completado su misión y ya se estaban alejando, dejando atrás un paisaje defensivo en llamas, cegado y caótico. Habían ampliado quirúrgicamente la brecha creada por los drones, allanando el camino para el elemento terrestre de la operación. Mientras el asalto aéreo captaba la atención de los defensores rusos, un ataque más silencioso y sigiloso se desarrollaba en tierra. A las 5:22, pequeños equipos de élite de fuerzas de operaciones especiales ucranianas, que se habían infiltrado a través de la frontera al amparo de la oscuridad, comenzaron su aproximación final a sus objetivos. Sus movimientos eran guiados en tiempo real por la vigilancia silenciosa de los drones Bayraktar TB2 que sobrevolaban a gran altura. Estos drones proporcionaban una transmisión de video en vivo, lo que permitía a los comandos sortear las patrullas enemigas y acercarse a sus objetivos sin ser detectados. Esta fusión de habilidad humana y tecnología no tripulada representaba una nueva dimensión de la guerra híbrida. El objetivo de un equipo era otra instalación de radar de 96L6E, ubicada en una zona boscosa al norte de Rostov.
Esta instalación era un sistema de respaldo crucial, y su destrucción crearía un punto ciego permanente para las baterías S-300 restantes. Los comandos se movieron con sigilo y precisión, colocando cargas explosivas directamente sobre los componentes críticos del radar. Con un golpe amortiguado, toda la instalación quedó inoperable, sus sensibles componentes electrónicos destrozados. El acto de sabotaje se completó en minutos, pero su impacto estratégico duraría días, paralizando efectivamente la capacidad de Rusia para detectar amenazas aéreas desde el norte. Simultáneamente, otra unidad de fuerzas especiales ejecutó una audaz emboscada en una ruta de suministro clave. Cuando un convoy de refuerzo ruso, que se dirigía a toda prisa hacia la ciudad sitiada, entró en un tramo estrecho de la carretera, la trampa se activó. Los ucranianos, armados con fusiles sin retroceso, Carl Gustaf de fabricación sueca, y cargas explosivas previamente colocadas, desataron un torrente de fuego. Los vehículos de cabeza y cola del convoy fueron destruidos instantáneamente, atrapando las docenas de camiones y vehículos blindados en el medio. En un caótico tiroteo de 15 minutos, los comandos ucranianos destruyeron sistemáticamente el convoy, convirtiendo la carretera en un vertedero de escombros en llamas y cortando una arteria vital de suministro. Esta ofensiva terrestre se vio amplificada por una poderosa campaña de guerra electrónica. Los sistemas móviles de interferencia Bukovel AD ucranianos, posicionados cerca de la frontera, comenzaron a transmitir potentes señales de interferencia. Estas señales apuntaron a las frecuencias de radio rusas y a los radares de control de fuego, sembrando aún más el caos. Las unidades rusas se encontraron incapaces de comunicarse entre sí o con sus puestos de mando. La combinación de sabotaje físico, emboscadas mortales e interrupción electrónica creó un estado de parálisis. Las fuerzas especiales de Ucrania, guiadas por sus ojos en el cielo, no solo atacaban el hardware militar, estaban seccionando el sistema nervioso del ejército ruso en la región. Aturdido por el asalto multifacético, el mando militar ruso inició una masiva contraofensiva alrededor de las 6:20. Creyendo que los ataques se originaban en bases al otro lado de la frontera, desataron un furioso aluvión de artillería de largo alcance. Potentes obuses autopropulsados 2S-19 Mesta-S y devastadores sistemas de cohetes de lanzamiento múltiples Smerch comenzaron a bombardear las posiciones ucranianas sospechosas. La tierra tembló, mientras cientos de proyectiles pesados y cohetes cruzaban la frontera, con el objetivo de silenciar la fuente del ataque. Fue una respuesta rusa clásica, una potencia de fuego abrumadora dirigida a un área general, un mazo golpeando un enjambre de avispas. Sin embargo, las fuerzas ucranianas habían anticipado esta reacción exacta. Las áreas objetivo de la artillería rusa estaban en gran parte vacías. En lugar de concentrar sus fuerzas, los ucranianos habían desplegado una red de drones baratos y de bajo costo y señuelos térmicos. Estos dispositivos fueron diseñados para imitar las señales térmicas y electrónicas de activos militares de alto valor, como vehículos de lanzamiento o puestos de mando. Los sistemas de puntería rusos, hambrientos de objetivos, se fijaron en estas falsificaciones. El resultado fue un colosal desperdicio de municiones, ya que costosos cohetes y proyectiles cayeron sobre campos vacíos y equipos señuelo, creando explosiones impresionantes, pero en última instancia sin sentido. Mientras tanto, las tripulaciones de defensa aérea rusas continuaron su desesperada lucha contra la persistente amenaza de los drones. Se enviaron nuevas oleadas de drones ucranianos más pequeños y baratos, cuyo propósito principal no era atacar, sino simplemente existir y atraer el fuego. Los operadores rusos, con sus existencias de misiles avanzados ya agotadas, se vieron obligados a enfrentarse a estos drones molestos, agotando aún más sus recursos limitados. Cada interceptación fue una victoria para la estrategia de desgaste de Ucrania. Fue un intercambio asimétrico del más alto nivel. Rusia estaba cambiando sus sofisticadas y caras municiones de defensa, por lo que eran esencialmente plagas voladoras, desangrándose en el proceso. Esta fase de la batalla puso de manifiesto el fatal defecto en la postura defensiva de Rusia.
Sus sistemas fueron diseñados para contrarrestar un pequeño número de objetivos de alto valor, no un enjambre persistente, de bajo costo y engañoso. Estaban institucional y tecnológicamente despreparados para un enemigo que se negaba a seguir las viejas reglas. Cuando otro par de MiG-29 ucranianos, volando bajo y rápido a través de los puntos ciegos del radar, atacaron un depósito de suministros ferroviario y provocaron explosiones secundarias masivas, la inutilidad de la respuesta rusa se hizo dolorosamente evidente. Su poderosa artillería disparaba a fantasmas, mientras sus defensas aéreas eran desangradas por mosquitos. El asalto a Rostov del Don el 22 de julio de 2025 fue más que una operación militar exitosa. Fue un momento decisivo en la historia del conflicto moderno. En unas pocas horas, Ucrania demostró una nueva doctrina de guerra, una que aprovechaba la tecnología, el engaño y los ataques precisos y coordinados para paralizar a un adversario numéricamente y tecnológicamente superior. Esta no fue una batalla ganada por la fuerza abrumadora, sino por una inteligencia superior y una explotación magistral de las debilidades del enemigo. Mostró un futuro donde la victoria se determina no por el número de tanques, sino por la sofisticación de los algoritmos y el ingenio de la estrategia. El núcleo del éxito de Ucrania radicó en su capacidad para integrar capacidades dispares en un plan único y cohesivo. Drones, cazas, fuerzas especiales y unidades de guerra electrónica no operaron de forma aislada. Eran nodos en un sistema en red, cada uno habilitando al otro. Los drones señuelo agotaron las defensas aéreas rusas, lo que creó aperturas para los cazas. Los cazas luego cegaron el radar del enemigo, lo que proporcionó cobertura para las fuerzas especiales en tierra. Las fuerzas especiales, a su vez, fueron guiadas por drones de vigilancia, completando un ciclo perfecto de acción y reacción. Esta profunda integración paralizó la estructura de mando rusa, que era demasiado lenta y jerárquica para contrarrestar una amenaza tan dinámica y multifacética. La operación también subrayó el inmenso valor estratégico de las tácticas asimétricas. Ucrania, con un presupuesto menor y armamento pesado menos avanzado, utilizó drones baratos y desechables para derrotar los costosos sistemas de defensa de alta gama de Rusia. Al forzar a Rusia a un intercambio de costos desastrosamente desfavorable, Ucrania libró una guerra económica en medio de la batalla. Convirtieron la fuerza de Rusia, su dependencia de plataformas potentes y sofisticadas, en una vulnerabilidad crítica. La lección era clara: en la era de los drones, el bando que puede imponer el mayor costo a su enemigo por la menor inversión en sus propias fuerzas, tiene una ventaja decisiva. En última instancia, la ofensiva de Rostov fue un plan para cómo un ejército más pequeño y ágil puede superar a un enemigo más grande y convencional. Marcó un cambio definitivo de las guerras de desgaste del siglo XX a las guerras de parálisis del siglo XXI. Al paralizar la logística de Rusia, cegar sus sensores y sembrar el caos en sus redes de mando y control, Ucrania logró un efecto estratégico mucho mayor que el daño físico que infligió. Demostró que en la guerra moderna, el arma más eficaz no es necesariamente la que causa la mayor explosión, sino la que desmantela la capacidad del enemigo para pensar, coordinar y luchar.